Muy buenas tardes, tengan todas y todos los presentes. Permítanme unos anuncios previos. Se les solicita y agradece mantener los micrófonos de sus dispositivos en silencio para poder escuchar en debida forma a nuestro conferencista. De surgir alguna pregunta, podrán hacerla ya sea por vía de chat de la aplicación Zoom o en todo caso se agradece formularla personalmente en el periodo que será anunciado para ello. A continuación, los saludos y palabras de apertura de esta conferencia por parte del comisionado de Policía en Reserva, don Irving Giovanni Muñoz Aparicio, presidente del Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía de la República de Panamá. Tiene usted la palabra, señor presidente. Muchas gracias, comisionado Alvarado, secretario general, y mayor José Hilario Trujillo. Bienvenido en esta tarde a compartir con nuestro selecto auditorium parte de sus vivencias y sus conocimientos, sus experiencias de lo que ha sido la transformación de los cuerpos de policía de la República de Panamá. Y en esta ocasión que vamos a compartir desde los inicios de la Guardia Nacional hasta las Fuerzas de Defensa de la República de Panamá. Les agradecemos a todos los que confían y aprovechan esta oportunidad porque nuestros expositores son personas que han vivido, tienen la experiencia de vida de lo que nosotros nos vamos a nutrir en el día de hoy. Estas conferencias no obedecen al apasionamiento, no tienen un matiz de cuestionamiento de lo que se hizo bien o lo que se hizo mal, sino muy por el contrario, tratar de recoger parte de la historia institucional que por mucho tiempo ha quedado de lado, para no decir en el olvido. Así que nuevamente les agradezco al mayor José Hilario Trujillo y a todos los participantes en esta conferencia por acompañar al CONAPOL en la tarde de hoy en este evento. Muchas gracias. Le damos las gracias, señor presidente, por sus palabras. El Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía de Panamá, CONAPOL, una vez más tiene el honor de dar la bienvenida a los asistentes a este evento. El CONAPOL es una organización sin fines de lucro cuyo método es el uso de la dialéctica con miras al fomento de la conciencia crítica, el desarrollo de la participación ciudadana y la búsqueda de consensos nacionales. Hoy nos sentimos honrados de tenerlos presentes en esta conferencia, cuyo tema central es evolución histórica de los cuerpos de policía de Panamá, de la Guardia Nacional a las Fuerzas de Defensa, el cual será expuesto por el mayor piloto aviador en retiro, don José Hilario Trujillo, del cual pasamos a compartir su semblante biográfico. Nuestro conferencista invitado egresó como subteniente en la Escuela de Carabineros de la Hermana República de Chile. Es licenciado en Administración Policial. Se formó como aviador en el Centro de Formación de Pilotos Militares de la Fuerza Aérea Brasileña. Cuenta con estudios en Derecho y es diplomado en Ciencias Políticas. En su trayectoria profesional, fungió como subdirector de la Academia de Policía. Fue jefe en varias zonas militares, comandante en jefe de la Fuerza Aérea Panameña e inspector general de la Fuerza de Defensa de Panamá. En la actualidad es comentarista en medios de prensa escrita, radial y televisiva. Mi mayor,
Es un honor cederle la palabra. Buenas tardes a todos los compañeros que nos ven, nos observan. Son casi una generación, ustedes están jubilados también. Son dos generaciones, veo las caras como la mía, ya estoy flaco. Debe ser porque cuando vas para viejo pierde la masa muscular. Ustedes están gorditos todavía, se ven rechonchitos. Lo estoy viendo en la televisión. Pero cuando llegue a mi edad, entonces ya estarán más delgados. Nuestra vivencia institucional como profesionales, vamos a decir de la fuerza pública, comunidad militar, aviador, policía, en la gama de la fuerza pública de cualquier país. Es interesante la vivencia que vivimos nosotros, nuestra generación, porque prontamente éramos jefes de zona militar, prontamente fuimos pilotos, prontamente te mandaban a la marina, prontamente te mandaban al batallón militar netamente y te rotaban, era en principio la Guardia Nacional y después la Fuerza de Defensa a partir de la Ley 20 del 14 de agosto del 83. La Guardia Nacional la constituyó el coronel José Antonio Remón Cantera el 23 de diciembre de 1953. Como una condición que se daba en el momento la negociación de los tratados para la retirada de las fuerzas norteamericanas de los 136, de los sitios de defensa que tenían en Panamá. Los 136 fueron con el tratado del 1947, que donde el pueblo salió y no pudieron quedarse. Los diputados no pudieron aprobar la ley de permanencia de las Fuerzas Armadas norteamericanas en lo largo y ancho del país. En el 53, el coronel Remón, general después de muerto, comenzó a hacer las negociaciones para el retiro de las tropas norteamericanas y logró un tratado en donde solamente había tropas militares en la ribera del canal y en Ribato como un área de entrenamiento. Él muere en el 55 con el magnicidio, en 1955, él muere. Pero ese tratado lo firma Ricardo Arias, vicepresidente. Él lo negocia y con el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, y se llama el Tratado Remón-Eisenhower, pero lo firmó Ricardo Arias, el vicepresidente, porque él lo mataron en el 55 y el tratado terminó en el 55, en mediados del 56. Es interesante porque él era egresado de la Escuela Militar de Heroico Colegio Militar de México, fue el primer militar en Panamá, llegó en 1931, en 1935 le dieron el alta, se metió en política, le dieron la baja a Remón. Y en el 40, cuando llegó el doctor Arnulfo Arias Madrid a la presidencia, lo reincorporan y lo mandan a Estados Unidos a hacer un curso de caballería. En el 41 tumban al presidente Arnulfo Arias, él regresa y queda como segundo comandante de la Policía Nacional. Ahí comienza la historia nuestra. Pero quiero no solamente hablar, ¿no? Nosotros hemos escrito libros sobre la historia. Yo no soy historiador, yo soy un estudioso de la historia. Como muchos de nosotros, los profesionales de las armas, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Uniformada, de la Fuerza Aérea, de la Marina, distintas ramas de las Fuerzas Armadas de un país, y todos nosotros trabajamos en alguna de estas menesteres, de estas alas que constituyen la fuerza, la defensa del país, o sea, lo que es la fuerza pública en la Constitución del 72 y la Constitución de la reforma que se dieron en la misma Constitución, las 4 reformas, 78, 83, 94 y 2004. Vamos a hablar entonces cómo evolucionó de Guardia Nacional. No podemos irnos al principio, como te digo, cuando se creó la policía en 1904. En este libro, Sin temor a la verdad, nosotros escribimos, imprimimos la parte histórica. Voy a leer porque cuando yo tenga 80 memoria y comenzaba a recitar de que sí, porque en años tales, eso no estoy de acuerdo con eso, porque no soy historiador, soy un estudioso de la historia. Entonces yo pongo aquí en el libro el militarismo en Panamá.
Comenzamos con la constitución de la policía. En 1904, cuando nos separamos de la tutela colombiana. Nosotros hemos vivido 3 etapas en Panamá. El colonialismo español, la tutela colombiana y el colonialismo gringo, económico y físico. Hasta 1977, en donde el general Torrijos nos libera y nos propicia la verdadera soberanía del Estado panameño. Eso es lo importante del militar. Nosotros los militares. Sigue, la Convención Constituyente por acto constitucional del 9 de febrero de 1904 y el Poder Ejecutivo autorizado por dicha acta reconocieron a raíz de la independencia de la República de Panamá la existencia del Departamento de Guerra y Marina, o sea que comenzamos teniendo ejército, como Fuerzas Armadas bajo la dependencia de la Secretaría de Gobierno y las Relaciones Exteriores mediante el decreto 171 de 1904. Sin embargo, los norteamericanos en el Tratado Heywood-Varila, en su artículo primero, establecía que los Estados Unidos garantizarían y mantendrían la independencia de la República de Panamá, y en el mismo tratado, en el artículo 7, decía lo siguiente: el mismo derecho y autoridad se concede a los Estados Unidos para el mantenimiento del orden público en la ciudad de Panamá y Colón y en los territorios y bahías adyacentes en caso de que la República de Panamá, a juicio de los Estados Unidos, miren ustedes, no estuviese en la capacidad de mantenerlo. Y el decreto 23 del 21 de mayo de 1904 disuelve el batallón El Istmo, que era la fuerza militar, y el decreto número 183 del 23 de marzo de 1908 organiza el Cuerpo de Policía Nacional, nace la policía. Esto ocasionado por la Constitución de 1904, que en su artículo 136 establece que el gobierno legalice constitucionalmente la intervención norteamericana en el país. Lo legalizamos constitucionalmente de acuerdo a este artículo, quedando la defensa y seguridad bajo su tutela. El desmantelamiento del Departamento de Guerra y Marina queda abolido por el decreto 171 que le creó y se origina la creación de la Policía Nacional de la República de Panamá bajo el asesoramiento y dirección de los norteamericanos. El teniente coronel Alberto Orlán fue el primer jefe de la policía, un norteamericano que comenzó a que el gobierno panameño tuviera una fuerza de policía. El casco viejo era, todavía no existía el Chorrillo, ni el Marañón, ni Caledonia, nada más el casco viejo y el arrabal santanero. Y era lo que había que cuidar. La vida de Don Riviere de ellos, éramos 300 y tantos mil panameños en 1904. La mayoría concentrada en la capital y el resto en Las Tablas, en Chiriquí y en Veragua, que eran los más poblados. Como te digo, la estructura policial de pito y tolete, como decía el doctor Arnulfo Madrid, policía de pito y tolete, que fue lo que él vivió en 1931 con Acción Comunal. La policía tuvo muchos avatares, altas y bajas, y como te digo, los que engrosaban la fuerza éramos como nosotros, la gente modesta de aquella época, se metía a policía y pasó el tiempo y, como le dije anteriormente, el coronel José Antonio Ramón Cantera es el que inicia la militarización. Y cuando él se va y muere en 1955, muere, dejó al coronel Bolívar Vallarino, que es quien comienza a mandar jóvenes panameños a las distintas escuelas militares de Centroamérica y Sudamérica, principalmente Guatemala, Nicaragua, Salvador, en Sudamérica, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, algunos, ya vino el coronel, no me acuerdo, de Hurtado, le decíamos el perro Hurtado, vino de Ecuador, el primer egresado de la escuela militar. Y ahí después vinieron muchos otros. Así comienza entonces la Guardia Nacional alimentándose de distintas doctrinas militares de América. Parece que ese híbrido, al final del camino, no prosperó cuando creamos la Fuerza de Defensa. Todo el mundo era por escuela. Le voy a hablar de la historia, era por escuela. Los guatemaltecos, los nicas, en mi tiempo, pues, yo no sé, porque yo no viví después de la invasión, me dieron la baja. En el tiempo de nosotros, pues era por escuela. Los peruanos, el primer egresado de Chile fue el señor Díaz Duque, que fue el que el señor Arnulfo Madrid trajo de Argentina, para que fuera jefe de la policía
cuando llegó al poder en el 68. Y yo que estaba el mayor Ricardo García, el hermano coronel García, y yo fui el tercer egresado de Carabineros de Chile. Así que éramos solitarios los dos. El resto era grupos que se manejaban, llevaban a los salvadoreños con mi general Torrijos, etcétera, etcétera. La Guardia Nacional fue este híbrido con funciones binarias, policivas y militares, creada por los norteamericanos, como te digo, no creada, inducida al presidente Ramón por los norteamericanos, que íbamos a tener la responsabilidad de proteger nuestra frontera. Y se crea la primera compañía PAN de los Tigres de Panamá Viejo, ¿sí? Para ayuda militar, PAN, primera compañía. ¿Y qué sucede ahí? Pues se da la instrucción militar, ya la instrucción policial se daba en la cárcel Modelo. Perdón, en 1934 se construye el cuartel central que ya no existe en la avenida A y se construye la cárcel Modelo. En la cárcel Modelo se daba la instrucción a los policías, a los que iban a entrar a la Policía Nacional. Después del 55 y la creación de la Guardia Nacional, la instrucción militar se daba en Panamá Viejo. Después se crea la segunda compañía PAN, los Pumas Tocumen, donde el capitán de esa época, Omar Torrijos Herrera, fue el primer jefe de la compañía Puma, creó los Pumas. Y se comenzó a dar entonces instrucción militar en los Pumas. Ahí estuvo gran parte de los oficiales que cuando llegamos nosotros en el 69, el general Torrijos lo ascendió a subteniente, de la gente que él había, como te digo, entrenado como guardia, y fueron ascendiendo, y cuando nosotros teníamos en el 69 éramos total de 23. Éramos 11 de escuela y el 12 de Sareto ascendido a subteniente. Y eso fue lo que el grupo que comenzó como te digo, a evolucionar y a ascender con la doctrina de Omar. Posteriormente vinieron otras generaciones. Vinieron la gente del 69, vino la gente del 70, 71, 72 y compañeros de nosotros, pues llevamos un año de antigüedad, 2 años de antigüedad. Antes de nosotros llegó un grupo grande. Llegó el coronel Quesada de Chile, perdón, de Venezuela. De Venezuela vinieron varios, el coronel Artemena aquí, Pérez, que murió. De Colombia vino el mayor Luis Carlos Zamudio, vinieron varios. Con él llegó, como te digo, me acuerdo del nombre del mayor. Vinieron varios después de Perú. En la escuela militar del Chorrillo sí era policía, era mandando unos oficiales, la escuela militar del Chorrillo. En el Centroamérica, pues Nicaragua, en la última promoción que fueron de 11 antes de la elección. Y había más nicaragüenses, guatemaltecos, un porcentaje mínimo, y salvadoreños. Eso fue lo que constituyó la savia de la Guardia Nacional, en donde todos nos conocían. Aquí no había secreto para nadie. Nosotros en principio, cuando fui inspector general de la Fuerza de Defensa, éramos 511 oficiales. 511 oficiales. Y yo como inspector general de la Fuerza, le leí la hoja de vida a todos los 512 oficiales. Porque me gusta la historia. Es interesante. Pasó el tiempo, la Guardia Nacional, llegó mi general Torrijos en el 72, se dio el golpe militar, perdón, en el 68 se dio el golpe militar, en el 72 se crea se hace la constitución del 72, aquí la tengo, del 72, y se crea la carrera militar. Se crea la carrera militar en la constitución de 1972, en las carreras del Estado. Dice aquí, capítulo 3, organización de la administración del personal, artículo 12 y 4, se instituyen las siguientes carreras en los servicios públicos conforme a los principios del sistema de méritos. Carrera administrativa, carrera judicial, carrera docente, carrera diplomática, carrera sanitaria y sexto, carrera militar. Se crea la carrera militar constitucionalmente en la Constitución del 70. Esto es abolido posteriormente, como te digo, en la reforma de 1994. Después de la invasión se abole la carrera militar y
entonces nace la carrera policial constitucionalmente. Esta es la constitución mía que yo tengo para el programa que tengo de radio. Porque cuando nosotros hablamos en radio y tú como comunicador social, tú no puedes echar cuentos. Yo le digo en mi programa, cuentos de la cripta no. Tienes que hablar con referencias legales para que la gente no se enrede. Aquí hay mucha gente que no. Entonces se creó la carrera policial acá en los cargos, en el artículo, aquí está, capítulo 3, organización de la administración personal, artículo 305. Dice acá en la reforma que se dio en el 94, dice la carrera administrativa, la carrera judicial, crean la carrera judicial, la carrera docente, la carrera diplomática, la carrera de ciencias de salud y sexto, la carrera policial. Ahí nace entonces la nueva carrera policiana, policía como carrera. Que entraron ustedes entonces, los que vinieron después de la invasión, a conformar el grueso de la fuerza policial, la Policía Nacional. Es interesante porque nosotros participamos en la elaboración de la ley de la creación de la Fuerza de Defensa. Pasó la Guardia Nacional, vino el golpe, etcétera, etcétera. Prontamente estamos aquí, como le dije, prontamente allá. Y llega el general Noriega a comando de la Guardia Nacional. Nosotros estábamos en Balboa y creo que ahí está Torres. Pedro llegó flaquito, está gordo. Él y un compañero me lo mandaron a la policía de Balboa. Yo era el capitán jefe de la policía de Balboa. Llegaron de Colombia los dos subtenientes. Y ahí comenzamos, el general pasó un día y me dice, quiero hablar contigo, Fuimos a un lugar que tenía él allá en Naos, que se llamaba Acuario. Y ven acá, hay que hacer una ley, así. Entonces, con los principios que teníamos nosotros, el conocimiento de la ley, hicimos un machote que lo pulió Pedro, el abogado Renato Pereira, que trabaja con la Fuerza de Defensa. Renato Pereira lo pulió como proyecto de ley y lo metimos en la asamblea y se aprobó entonces la creación de la Fuerza de Defensa en el mes de agosto de 1983 y nace la Fuerza de Defensa. Para el cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter, el desplazamiento de los norteamericanos de las fuerzas militares de Estados Unidos retirándose progresivamente, ellos se había afirmado que para el Tratado de Neutralidad Panamá tenía que asumir la responsabilidad de la defensa del canal. Y comienza entonces, se crea el primer batallón, se crean los batallones. Primer batallón 2000. Recuerden ustedes algunos que conocieron, quedaba en Cimarrón. Después del batallón 2000 se crea el batallón Paz en la frontera con Costa Rica. Después el batallón Sémaco acá en Darién para la seguridad y defensa del país y del canal de Panamá. Todo esto, tío, yo quiero hablar con relación a esto y que ustedes me hagan las preguntas. Porque para poder dar respuestas, pues tenemos mucho material, pero ponerme a hablar de estas cosas, mejor es que ustedes hagan la respuesta a las inquietudes que ustedes tengan con relación a la evolución de la institución. Y vino la invasión y se acabó y en la Constitución, en la reforma de 1994, se abolió la existencia de ejército en Panamá. Eso es lo que tengo y quiero que... Muchas gracias, mi mayor. Hagámoslo más. Sí, cómo no, mi mayor. Tenemos una pregunta por parte de uno de los asistentes. Él quiere, si es posible, repetir los nombres de los dos primeros oficiales que llegaron de Carabineros de Chile. Díaz Duque, nada más lo conozco por Díaz Duque, y Ricardo García, el hermano del coronel García, y después viene yo, Hilario Trujillo. Los tres primeros Toti García. Toti García. Toti García, correcto, el hermano del coronel García. Que cuando llegue era él, comandante, quería a título personal preguntar si usted puede rescatar algunas características entre lo que fue el proceso de transición de Guardia Nacional a fuerzas de defensa. Si hay algunas características que valga la pena rescatar y que posiblemente pudiesen tener alguna similitud entre la transición de Policía Nacional a Guardia Nacional. Si hay algo que comparativamente usted le llame la atención y merezca
resaltarse si hay alguna diferencia, algo que es, por el contrario obedecía a las circunstancias sociales, políticas, etcétera. Nuestra vida institucional obedecía a la situación política del país y a las relaciones con Estados Unidos y el Canal de Panamá. Yo tengo aquí el tratado del Canal de Panamá, tengo el tratado de neutralidad, porque nosotros tenemos que hablar, como digo ustedes, yo hablo con hechos, yo busco documentación. No me gusta hablar cuento de, como yo digo en mi programa, cuento de la cripta no queremos. Entonces, es interesante lo que tú me estás pidiendo. La transición entre Policía Nacional y Guardia Nacional se da por el retiro de las tropas de Estados Unidos de 236 sitios de defensa que se le entregaron en 1841 a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Eso fue lo que produjo que la doctora Nulfaria le dieran el golpe a los mismos militares, los norteamericanos. Lo sacaran y pusieran al doctor Arosemena de presidente. Y después sacaron a Arosemena, a Rodolfo de la Guardia, y lo sacaron. Ellos mismos lo sacaron después. Aquí siempre la política nuestra de seguridad nacional y seguridad pública, como lo leí en principio, estuvo bajo la tutela hasta el 77. Inclusive ya cuando éramos Guardia Nacional y Fuerza de Defensa, había un nexo con los norteamericanos por el Tratado de Neutralidad. Y se lo voy a leer porque lo que estás preguntando es importante. Se crearon los batallones para la defensa del canal. ¿Por qué? Porque estamos jugando con eso. Aquí yo le pongo, se los claro, ¿no? Dice acá, conforme al tratado concerniente a la neutralidad permanente y al funcionamiento del Canal de Panamá, el Tratado de Neutralidad, Panamá y los Estados Unidos tienen la responsabilidad de asegurar que el Canal de Panamá permanezca abierto, seguro, a naves de todas las naciones. La interpretación correcta de este principio es que cada uno de los dos países, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, defenderá. Ahí estaba la creación de la Fuerza de Defensa. Cuando se creó la Fuerza de Defensa, era con relación al tratado. ¿Por qué? Porque nosotros no éramos una fuerza beligerante. Se creó la Fuerza de Defensa para la defensa del canal. Y entonces buscamos el estereotipo de Japón y de Israel, que son fuerzas de defensa. Se hizo el estudio y decidimos entonces crear la Fuerza de Defensa. Ahí trabajó, creo que Quesada, trabajaron algunos de los oficiales jubilados también, que estaban en ese momento, como te digo, dentro del esquema. Esto es importante, conforme al procedimiento mundial, de conformidad con su respectivo concepto, defenderá el canal contra cualquier amenaza o régimen a la neutralidad y por consiguiente tendrán derecho a actuar contra cualquier agresión o amenaza dirigida contra el canal o contra el tránsito pacífico de naves por el canal. ¿Qué te quiere decir esto? Que cuando nosotros abolimos la existencia de fuerzas armadas o fuerzas de defensa, nosotros estamos violando el tratado. O sea que lo voy a seguir leyendo porque es importante. Es importante lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo y con nosotros, hermanos. Lo que hicieron curso de Estado Mayor no sé militar, algunos de ustedes lo hicieron, saben que Panamá es un hito de escudo de defensa continental norteamericano. Alaska, Hawái, Panamá, Puerto Rico y España. Todo lo que pasa aquí es así, no es porque nosotros queramos hacer. Nosotros queramos hacer. Entonces, esto no significa ni se interpretará como un derecho de la intervención de los Estados Unidos en los asuntos internos de Panamá. Cualquier acción por parte de los Estados Unidos se estará dirigida a asegurar que el canal permanezca abierto, seguro y accesible y que nunca estará dirigido contra la integridad territorial y la independencia política de Panamá. ¿Saben cómo se cubrieron ellos con el Tratado de Neutralidad? Por eso cuando el general Torrijos lo firmó el 14 de agosto del 78, casi un año después, digo, estamos bajo el paraguas del Pentágono. Eso fue lo mejor que pudo conseguir. Y hay poco de gente que habla, no. Lo que está aquí plasmado quiere decir que nosotros debemos mantener en Panamá, en nuestra ciudad, en nuestro país, la paz, la neutralidad. Cualquiera desaveniencia interna inclusive puede producir una catástrofe. Yo se lo digo en la radio. Acá dice entonces, de conformidad con la declaración de entendimiento, etcétera. No obstante, dice, condiciones. No obstante las estipulaciones del artículo 5 o cualquier otra estipulación del tratado, si el canal fuere cerrado o se interfiriera con su funcionamiento,
la República de Panamá y los Estados Unidos de América, cada uno tendrá independientemente, el derecho de tomar la medida que cada uno considere necesaria de conformidad con sus procedimientos constitucionales, incluyendo el uso de la fuerza militar en la República de Panamá para reabrir el canal y reanudar las operaciones del canal según fuera el caso. Miren lo que nosotros sucede en nuestro país, que nadie lo ve, los políticos no lo ven, y nosotros tenemos, es nuestra profesión, y la de ustedes también, y de los muchachos que están ahí. Me preguntaba uno por ahí, pero ¿cómo nosotros, bueno, la Constitución, nosotros hemos hecho lo que dice la Constitución, se crearán en el 310. El 310, claro, por eso se crea el SENAN y el SENAFRON. Por eso se crea, porque ellos tienen funciones castrenses. Está la Policía Nacional, el SENAN y el SENAFRON. Ellos no están en la frontera aire, mar y tierra. Pero de acuerdo a la Constitución. Aquí dice el 310. Interesante. Vamos a ver el 310. Lo que crean. Dice acá. 310. 310. Fuerza Pública, título 13. 12, perdón. Todos los panameños están obligados a tomar las armas para defender la independencia nacional y la integridad territorial del Estado. Eso es lo que hicimos nosotros el 20 de diciembre. Cumplir con la Constitución Nacional, aunque las personas digan otra cosa. Para la conservación del orden público, la protección de la vida, honra y bienes de quienes se encuentren bajo jurisdicción del Estado y para la prevención de hechos delictivos, la ley organizará los servicios de policía necesarios con mando y escalafones diferentes. Esto daría, se crea el SENAN y el SENAFRON constitucionalmente. ¿Ya? Ante la amenaza de agresión externa podrán organizarse temporalmente en virtud de la ley servicios especiales de policía para la protección de la frontera, espacios jurisdiccionales de la República. Están avalados por la Constitución de la República de Panamá. ¿Ya? Son cosas que la gente desconoce. En el diario Avatar del acontecer nacional y estamos jugando con esto. En la pirámide kelseniana del Estado de Derecho dice convenios internacionales, después viene la Constitución, después vienen las leyes, después vienen los decretos de leyes, el gabinete, etcétera, para abajo. Primero, esto. Convenios internacionales. Yo no sé si es que cuando a mí me dieron, yo tengo 74, 60, hace 55 años, los profesores que me dieron en la Facultad de Derecho, las clases eran narrativos y explicaban bien, no sé qué es lo que está pasando, claro, no sé, derecho constitucional, no entiendo, porque veo a los abogados hablar y nada de esto que les estoy diciendo yo que ustedes tienen que saber. Porque nosotros, los militares, los uniformados, como dijo el general Torrijos, somos la reserva moral de la patria. Así es, comandante. Tenemos otra pregunta. Uno de los participantes dice que, a su parecer, ¿cuáles fueron las razones que influyeron en que la sociedad panameña haya decidido abolir las fuerzas militares y no ocurrió como en otros países que, a pesar de haber tenido también gobiernos a cargo de militares, no abolieron sus ejércitos, sus fuerzas armadas, ellos continuaron con sus fuerzas armadas, pero en el caso de Panamá, ¿cómo es posible que se haya llegado a esa circunstancia? Yo hice este libro por eso. La Fuerza de Defensa se ordenó, George H.W. Bush y Colin Powell, comandante jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ordenaron la destrucción total de la fuerza en contubernio con el señor Ricardo Arias Calderón. Ricardo Arias Calderón, porque no fue en Dallas, fue Ricardo Arias Calderón el que dispuso que no había más ejército en Panamá. Fue una decisión política personal. Y los gringos, bueno, no hay problema. Por eso usted ve que a ustedes los han mandado a hacer curso de Estado Mayor militar en Salvador. Me explico, porque los norteamericanos están pensando en la seguridad del canal y no quieren interferir internamente en la estructura de seguridad pública y seguridad nacional del país. Esto fue una decisión política. No hay más fuerzas armadas porque el señor Ricardo de la Calderón quiso, en este libro,
Y ahora te digo, aquí están las razones por las cuales, este es el segundo libro con relación a cómo fue, qué fue lo que nos pasó con relación a lo que va a pasar ahora con el Centro Financiero Internacional. Aquí está, nosotros esto lo hicimos hace 2 años. Bueno, nosotros es análisis geopolítico, económico y geoestratégico. Fue nuestro fuerte en la institución. Y doy gracias porque yo nunca salí. Como te digo, tuve en una instancia no operacional, sino estratégica dentro de la fuerza. Creo que esa es la verdad, no te puedo decir otro cuento. Sí. Mandaron a los políticos panameños, no queremos fuerzas armadas en Panamá y se acabó. Claro. Eso fue lo que pasó. Comandante, bueno, nosotros no podemos tapar el sol con la mano y sí nos gustaría de pronto ver una breve exposición sobre su opinión, los hechos o las circunstancias que llevaron a ese deterioro de una fuerza de defensa que en sus principios, en sus inicios, llevaba un lema que hablaba de la unidad monolítica. Y qué fue lo que pasó, que fue degenerando, qué cosas dice la historia que no se hicieron de forma correcta para poder que esa especie de cáncer óseo, de osteoporosis institucional, llegase al punto de colapsar a las fuerzas de defensa como una organización. Institución monolítica, correcto. Te voy a dar mi percepción personal. Todo el mundo sabe que yo fui cerca de mi compadre. Manuel Antonio fue mi compadre. Luego fue mi último hijo. Y tuvimos bastante inherencia, pero la situación es la siguiente. Al final del camino, ¿qué sucedía? Cuando vino el señor Michael Cossack a Panamá, habló sobre la salida del general Manuel Antonio Noriega de la Fuerza de Defensa, estaba el problema creado con la cruzada civilista, etcétera, etcétera. ¿Qué era historia? Te voy a explicar la historia desde mi punto de vista, porque estuve cerca. ¿Por qué se da el primer golpe? Los coroneles tenían 25, 27, 30 años de servicio y la coronela son 25. Nosotros llegamos, en mi apreciación personal, nosotros llegamos 3 años después de que estaba Baldomedo, de Zamudio, de un grupo de más antiguos que nosotros, y lo llegamos y lo paridamos de mayor. Sin embargo, el Estado Mayor estaba jubilado prácticamente y no se iban. Entonces, me imagino que eso fue lo que indujo a que, bueno, acá se vayan todos. ¿Ves? Es mi apreciación personal. El rezago, ¿cómo te digo? El agotamiento de la institución. Los coroneles no se querían ir. Es más, le voy a contar una anécdota histórica. Había un grupo que se llamaba el Consejo Estratégico Militar, el cual era un pequeño grupo, ¿no? Entonces el general Noriega nos llama y nos dice, bueno, muchachos, vino Michael Cossack, vino el doctor Rómulo Escobar de Tancur, que era el negociador, y hubo una reunión y el doctor Rómulo Escobar de Tancur le decía, muchachos, el general tiene que irse a nosotros correcto, vamos a hacer cómo se va, pues. Teníamos a los gringos respetándonos la nuca, haciendo aquí, haciendo allá. Se hizo la reunión a las 3 de la mañana, se decidió, pues, el doctor Rómulo Escobar de Tancur, quien negoció los tratados de Torrijos Carter. Los muchachos, bueno, mandamos una carta. En aras de bien de la patria y la institución, nuestra recomendación es que se retire porque son 5 años que le iban a mandar para afuera, le iban a dar 20 millones de dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Y le íbamos a mandar un grupo de las fuerzas especiales de 6 hombres cada 6 meses a relevarlo para que donde no tuviera algún atentado. A las 3 de la mañana mandamos el documento. Esto es historia. Usted quiere que tiene esa historia porque es historia. Lo que yo viví. Estoy presentando mi apreciación personal. Y cuando llegamos le mandamos, él nos da una llamada telefónica a la oficina donde estaba, nos dice, ok, muchachos, ¿usted cree que esto lo es correcto para el país? Está bien. A las 9 de la mañana nos fuimos a dormir. A las 9 de la mañana me despierta mi David. Dice que vaya a la casa de Omar y de recuerdo. Cuando llegamos a la casa de Omar y de recuerdo, está el Estado Mayor. Y llegó el difunto Papo Córdoba, Madrillán, Pascual González y yo.
que era pertenecemos al Consejo Estratégico Militar. Y el general Noriega salió. Los dos papas firman, no sé qué, estaban sentados en una mesa que había ahí de vidrio. Y sale el general y agarra el documento que le habíamos mandado en la noche y le dice, bueno, coronel, dicen los muchachos, así, dicen los muchachos que tengo que irme, y le ponen el documento que nosotros le habíamos mandado. Se pararon 2 coroneles. Ya están muertos. ¿No? ¿Cómo? ¿Tenemos comandante para rato? Entonces dice Noriega, ya escucharon, retírense. ¿Quieres saber la verdad? Esto no lo sabe todo el mundo. Pero es historia. Es historia. Y bueno, este es un problema personal que se lo pongo aquí. De George H.W. Bush, cuando fue jefe de la CIA, cuando hizo los contras, ustedes recuerdan Irán Contra, sí. Droga por arma. George Bush mandó a Mayor Oliver North a hablar con Noriega en la finca general de los Laureles en Costa Rica, que era la cuna de la CIA. Y llega allá y le dice, mira, no te metas en lo que vamos a hacer. Y Noriega no tuvo nada que ver con el tráfico. Hay una película de un gringo. Eso es verdad. No tuvo nada que ver con esa. El tráfico de armas por droga, nada. Porque George Bush le dijo, no te metas en eso. ¿Por qué le digo eso a Noriega? Porque en Panamá, la ley 23 del 21 de mayo de 1985 puso al margen de la letra de plata a Panamá. Y comenzó entonces la Fuerza de Defensa a cerrar bancos, a capturar narcotraficantes, y todo el dinero que se capturaba se llevaba al BCC Bank de San Francisco, California, a cuentas de la CIA para operaciones encubiertas de la CIA. Ese era el trabajo de Noriega. ¿Ya? Se mandaba la plata. Y George Bush no tenía plata para financiar a los contras. Y le pide a William Casey, que era el jefe de la CIA, que era el abanderado, el padrino de Noriega, y le dice, no le dé ni un real. Y Noriega no le dio ni un real para financiar a los contras. Y vino el problema de George Bush con Manuel Antonio Noriega. George Bush llega a la vicepresidencia del 21 de mayo de 1981 y comienza a bombardear y a petardear con Reagan, que era el presidente. Y en el 89, el 21 de enero de 1983, llega a la presidencia y nos invade el 20. Para mí, ustedes viven versión personal, por eso escribí este libro, de lo que yo viví, es una versión personal de George Bush, Antonio Noriega, que no hizo ahí. Y nos dañó a todos. Comandante Trujillo, tenemos la pregunta del comandante de aviación, Jorge Vargas. Creo que lo recuerda, colega suyo, aviador. El comandante Vargas pregunta su parecer sobre la influencia que pudiese o no haber tenido la falta de formación académica de los oficiales superiores en comando y Estado Mayor como un factor que haya debilitado las apreciaciones de situación de manera significativa y que dio como resultado la disminución y la desaparición de la institución como la conocíamos. Vargas está claro, así fue, así fue. Mira, el Estado Mayor, el de Torrijos fue netamente castrense, nada más quedando vivos. El Estado Mayor que tuvo el general Noriega, creo que el curso de mayor fue el curso ese de selva que se daba en Gulli. El general Torrijos tuvo ¿cómo te digo? Eso de la institución, era institucional. Comenzó a mandarnos a estudiar. Ellos no habían hecho curso de plana mayor, curso de Estado Mayor, no habían hecho ningún curso de estos importantísimos para tener la dirección de una institución de esta envergadura. Eran los muchachos que eran mayores a más yo que nosotros, todos fueron a este curso de Estado Mayor, todos ellos estaban preparados. Pero entonces, el problema de este señor, de mi compadre con Dr. Bush, y entonces los otros aprovecharon y no se querían ir, pues. Vargas está claro, así fue. Nosotros no podemos llamarnos a engaño, ya es parte de la historia. Hay que hablar de la historia, que es por qué pasó lo que pasó. La razón política
de la sociedad política panameña que estaban heridos, porque aquí cuando hubo una verdadera democracia participativa, inclusiva y representativa fue en los años de los militares. Porque esta constitución nada más habla de representatividad. Democracia representativa, más no inclusiva ni inclusiva, ¿me explico? Ni participativa. Entonces, es el problema que tenemos político. No hablemos de política. Adelante. Bueno, pasamos por favor a los participantes que con mucho gusto quieran realizar sus preguntas. Pueden levantar la mano en la plataforma o escribir en el chat pidiendo la palabra para poder cederles el paso a sus respectivas preguntas. En tanto, comandante, sí, me gustaría saber, conocer desde su perspectiva, el manejo de la información que usted tuvo. Entendemos también que se manejó mucha inteligencia en lo que entiendo yo fue el Consejo Estratégico. Venía siendo el Consejo Estratégico un órgano de asesoramiento paralelo al Estado Mayor, por lo que comprendimos, pero ¿tenían circunscrito algunos temas específicos o era abierto? A raíz de la situación que se vivía con Estados Unidos, general se acerca y me dice, mira, vamos a crear una estructura que asesora al Estado Mayor. ¿Ya? Porque él sabía, tengo un Estado Mayor que no me apoya. Entonces, vamos a crear una estructura con los muchachos que hayan hecho los cursos, etcétera, etcétera, para que se hagan los análisis y se le envíen al Estado Mayor para que ellos entonces me recomienden y podamos hacer la discusión del Estado Mayor. Ese fue la razón por la cual se creó el Consejo Estratégico Militar. Algunos coroneles comenzaron, uno o dos mayores, no entendieron la función nuestra. Por lo que tú estás hablando, la falta de capacidad. Y cuando un ignorante tiene poder, como decía Ronald Reagan, no hay peor bestia que un ignorante con poder. ¿Ya? Entonces comenzaron a hacer malabarismos y a faltar el respeto a los políticos. Eso fue la verdad. Entonces ya comenzó la detención entre los coroneles y los dos oficiales, no vamos a estar muertos. Y un problema. Y eso se fue agravando como el comején. Entró y fue comiéndose la. Comandante Trujillo, dentro de todo lo que se ha ido conversando, yo le agradezco si usted no puede compartir, ya que usted ha estado y tiene la vivencia, luego de la muerte o el periodo ese de transición entre la muerte del general Torrijos, la llegada del coronel Flores, su salida inesperada, si en realidad hubo un acuerdo entre los que lo sucedieron, por qué el coronel Flores sale de esa manera tan desprogramada, tan imprevista, y los acuerdos que sí existían y los que se dieron, que se comentan entre el general Paredes, el general Noriega, el coronel Díaz Herrera. Si nos puede compartir. Bueno, es parte de la historia. Y ellos saben que yo lo hablo en la radio y lo hablo en la televisión. El coronel Armando Abel Contreras, no lo tengo guardado. Y tengo la copia de él, del acuerdo que siguieron los 4 coroneles para sacar al coronel Flores. ¿Ya? Estaban jubilados, tenían 27, 28, 30 años y no se iban, querían concluir la carrera. Dirigido por el coronel Paredes. Entonces yo, bueno, vamos a hacer un trato. Flores no se quiso ascender a general. El coronel Flores es un hombre extrae institucionalista como sus padres y como el hijo también. Fueron institucionalistas. Y bueno, él no se quiso ascender. ¿Se acuerdan los que son hijos de miembros de la fuerza? Frente al cuartel había la inteligencia que quedaba enfrente al cuartel.
ahí en ese cuartel, ahí en ese lugar estaba la UESAT. Y el mayor, mi primo, Jaime Benítez, era jefe de la UESAT. Y yo le reprocho muchas cosas. Hablamos y comemos café todo el tiempo. Escucha, dice que reunieron y se fueron los 4 coroneles, Rubén Darío Paredes, Armando Abel Contreras, Manuel Antonio Noriega y Roberto Díaz Herrera, a llamar a Coronel Flores, que querían hablar con él. Ellos decidieron que el compromiso era 1 año para cada uno y cumplir la carrera de su teniente a llegar a general. Así es la historia. De su bueno, la carrera que todos aspiramos cuando lleguemos de su teniente es llegar al máximo. No todos podemos llegar. Recuerden lo que viene de la academia, de que tu antigüedad te da tu espacio en la profesión. Los últimos no llegan a teniente coronel, posiblemente a coronel. No todos pueden llegar a general ni a coronel. Es un fenómeno que se está dando ahora. No todos pueden llegar a comisionado. ¿Esto qué? En aquella época, no todos podían llegar a coronel. ¿Ve? A general. Entonces, se hicieron la reunión de los 4 en la UESAT y llamaron al coronel Flores, le dijeron que se retiró, iba a entrar a retiro, etc. Lo montaron en un carro, lo mandaron para su casa. El compromiso era Rubén Darío Paredes 1 año, Armando Abel Contreras 1 año, Manuel Antonio Noriega 1 año y Roberto Díaz cerraba con 1 año. Roberto Díaz. 1 año, son 4 años, se retiraba. Iban entonces, el Estado Mayor venía entonces el grupo de ese que dio el golpe, que Saba, Domedo, Zamudio, etc., que ascendieran a teniente coronel. Había que dinamizar la institución estaba parada en su estructura orgánico-administrativa. El documento me lo dio el teniente Armando Abel Contreras cuando hice este libro. Yo consulté, sin temor a la verdad, yo consulté con muchos coroneles. Porque ellos ya habían vivido eso. Y yo no podía escribir mentiras, sin temor a la verdad. Aquí está en este libro. Hablé con Bellido, estaba vivo, hablé con muchos, con Fischer, con Ayala, y ellos me apoyaron con la versión histórica de esto. Y eso está aquí. Entonces, ellos llegaron, le tocó el año a General Paredes. Yo fui a visitar al coronel Armando Abel Contreras con un compañero nuestro, porque él es amigo de la esposa. Y yo quería hablar, para hacer este libro, yo hablé con una de 10 coroneles, porque yo no podía escribir cuentos. Como digo en mi programa, cuentos de la cripta no, tenía que buscar a los que vivieron la historia. El coronel, como te digo, Paredes le tocaba al coronel Armando Abel Contreras relevar. Y él me cuenta, yo lo fui a ver para escribir este libro, él estaba vivo, todavía estaba bien, tenía una enfermedad que lo estaba dañando. Estaba la esposa ahí ese día y Milton Castillo fue conmigo, porque yo consulté a muchos coroneles para poder escribir el libro, no escribir cuentos de la cripta. Yo me explicaba. El coronel Armando Abel Contreras me dice, mira, Truco, cuando yo llegué al cuartel que me tocaba mi año, ya Rubén tenía 1 año 3 meses. Yo llego al cuartel y leo la orden del día y estaba jubilado. Coronel Contreras era un hombre muy castrense y respetuoso. Dice que él agarró, contado de su boca, la esposa está viva y Milton Castillo estaba ahí. Yo cogí mis cosas, recogí mis cosas de ahí donde estaba el comandante, jefe de Estado Mayor, y me fui para mi casa. Ya, estamos hablando de historia. A tu casa. Le tocaba entonces a Manuel Antonio Noriega, ¿verdad? Hubo una reunión, creo que fue el 13 de agosto del Batallón 2000, se hizo en Amador, donde estaba la comunidad de Victoriano Lorenzo, allá, para no sé qué, entonces, te voy a contar mi historia. Lo que yo viví, yo no puedo escuchar cuando los demás, porque todo el mundo vivió su historia.
Me dice mi compadre Noriega, me dice, mira, está atento de lo que va a pasar hoy. Esa era la constitución del batallón 2000 y van haciendo una bulla, no sé qué. Ricardo Leprilla, el presidente de Panamá. El señor Ricardo Leprilla llega y el coronel, le voy a contar la historia, porque es de historia, vivida por mí, yo no puedo contar lo que vieron los demás. Y llegó el coronel, el presidente, y Noriega salió corriendo, pan, le dio novedades. El general Pared todavía no había llegado. Entonces, el coronel Noriega agarra de la mano al presidente y se lo lleva ahí en Amador, que fue una quinta compañía, Victoriano Lorenzo. Ahí está el mausoleo de Torrijos. Se lo lleva para allá y me dice, observa, reúne a los capitanes. A todo el equipo de capitanes éramos capitanes. Y entonces llegó el presidente y Noriega comienza a hablar con él. Noriega hasta así, se saca un sobre del bolsillo, se lo entrega a Ricardo, a tío Ricardo, le decíamos tío Ricardo. El tío Ricardo hace así, se lo mete, yo estaba mirando, el sobre en el bolsillo. Regresan. Tenía que estar Obisorco con los capitanes, éramos como 8 o 9. En esto, llegó el comandante de la Guardia Nacional. Entró, salió corriendo Noriega, le dio novedad y él va y le da novedad al presidente Ricardo Leprilla. Ricardo Leprilla lo agarra de la mano, está hablando de historia, y se lo lleva al mausoleo de Omar. Y me dice, chequea. Y yo estoy viendo todo. Ricardo Leprilla se saca el sobre que le dio Manuel Antonio Noriega del bolsillo, toda historia, y se lo entrega a Rubén Darío Paredes. Rubén Darío Paredes agarra, le digo, entonces, no tengo ni un papel aquí que pueda. Esto, hace así. Se lo mete al bolsillo. Estoy hablando de historia que yo viví. Estaba la jubilación. Y nosotros estábamos viendo lo que estaba pasando. Cuando regresa, papá, se da los tonos. Cuando el general Noriega le toca dar el discurso, dice, buen salto, Rubén. ¿Sabes lo que era eso? Esa es una frase histórica. Buen salto, Rubén. De ahí salimos al cuartel central, una fiesta, se inauguraron unas cuestiones. Y ahí salimos para la casa de general, el grupo de nosotros, los capitanes. Fuimos a la casa de general Noriega, papá, y se acabó la fiesta. Pasó lo que pasó. Gracias, comandante. Quería presentar, tenemos al comisionado Wong. Le cedemos la palabra para que haga su pregunta. Adelante, adelante. Bueno, ante todo, buenas noches al Colegio Nacional de Profesionales. Realmente nos satisface cada vez que dan estas oportunidades de poder abrir estos espacios académicos para poder aprender, escuchar, compartir y así mismo como muchos de los que están en el grupo lo ven a ustedes con esa admiración, ese respeto por toda su trayectoria, todo lo que aportó para las instituciones. De esa misma manera, quien le habla ve con mucha alegría, mucha satisfacción ver en este panel a personas a quien admiramos mucho y respetamos mucho por la trayectoria que también llevaron dentro de la Policía Nacional. Así que quiero primero, mi palabra, felicitarlo porque muchas personas que en este momento pueden estar haciendo cualquier cosa, atendiendo nietos, trotando, corriendo, trabajando, han decidido regalarse un tiempo para cada uno y poder compartir, aprender e intercambiar opiniones en lo que tanto nos apasiona, que es la vida del uniformado, la vida del uniforme y la trayectoria de nuestra institución. Segundo, quería decirle que me llama la atención la pregunta que hablaba sobre la transición de la Guardia Nacional a la Fuerza de Defensa. De igual manera, yo quiero adentrar, hacer un plus a esa pregunta sobre la transición de la Fuerza de Defensa a la Policía Nacional. Y le explico por qué. Porque fueron transiciones diferentes en un contexto, pero fueron difíciles de igual manera. Entonces, muchas de las personas que hablan de historia como tal, como usted, que nos tiene como pausados de la emoción de escucharlo hablar y de su vivencia,
Tenemos en el panel también personas que nos pueden contar mucho cómo vivieron el 90, que fue un momento tan difícil para esta institución, cómo hoy, 32 años después de esta institución, cómo la hemos visto crecer, cómo nosotros agradecemos a muchos los que aportaron de manera silenciosa tantas cosas para que hoy seamos la policía que hoy somos, con positivos, con negativos, e inclusive hasta un tanto osado lo que voy a decir, pero nosotros tenemos que dar gracias porque somos lo que somos en positivo y en negativo, gracias a los que nos antecedieron, a los que están ahí, a muchos de los que están, no conocen jóvenes, no saben mucho de los que están ahora mismo ahí conectados. No voy a empezar a mencionar nombres porque después me pueden meter pechada, pues me dicen, bueno, no me mencionaste, pero gente que quiero mucho, que trabajé con ellos y que somos hoy, gracias a ellos, lo que somos. Y eso hay que decirlo porque esa es parte de la historia. ¿Por qué menciono el tema de la historia que no termina en un periodo? Es porque todavía la estamos viviendo y todos los que estamos actualmente somos parte de esa historia. Haciendo yo una suma leve, viendo los años de la Guardia Nacional, sumando los años de la Fuerza de Defensa, cuántos años esas dos instituciones, ambas, lograron aportar a este país, fueron 21 años. Y lo que somos ahora, la Policía Nacional, llevan 32. O sea que realmente, actualmente hay gente aquí en este panel que dentro de 10 años va a estar como usted contándonos historia, contando historia a los muchachos de cómo se ha construido una institución de la nada y cómo ha crecido ahora lo que somos. Y quiero hacer público, como miembro activo de la institución, el agradecimiento por todo lo que ustedes han hecho. Y creo que no quería privarme la oportunidad de transmitir lo que siento como profesional. Imagínense que ya tengo 27 años en la policía. Imagínense, ya de pronto me quedo un año de vacaciones, en 2 años me voy al retiro y ya entonces estaré yo en retiro como Gustavo Ávila, que por ahí lo veo conectado a un gran profesional y amigo. Entonces, quería decirle eso. Y lo último, decirle que me siento orgulloso porque usted lo conocía nada más de nombre, lo conocía usted de fotos. Soy egresado de la Escuela Carabineros de Chile también. Y obviamente que cada vez que hacemos reuniones lo mencionamos a usted. Yo creo que el oído de usted por ahí debe estar como sonándole porque lo mencionamos como una persona de mucha trayectoria, de mucho pelaje, de mucho orgullo. Y bueno, no podía perderme la oportunidad de un carabinero sangre verde conversando en este panel. Así que más que una pregunta, esos comentarios, dejar el enfoque de lo que representó y me gustaría escuchar su opinión y los que están en el panel, las transiciones. La transición de Guardia Nacional a Fuerza de Defensa muy difícil. La transición de la Fuerza de Defensa a Policía Nacional, wow, realmente difícil. Y lo dejo hasta ahí, aprovechando el espacio académico y creo que siempre hicimos muy respetuosos en las opiniones y bueno, gracias. Eso sería todo, mi comandante. Don Irving Muñoz tiene la palabra. Gracias, Víctor. Gracias al comisionado Julio Wong, siempre tan participativo, tan dinámico. Bueno, ahí voy a aprovechar parte del aporte que hizo el comisionado Julio Wong. Esta es una iniciativa que ha tenido el Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía de Panamá, de tratar de conocer la evolución histórica de los cuerpos de policía, ya sean, y lo hemos denominado cuerpo de policía por ponerle un nombre, pero nosotros nacimos con un ejército y hemos tenido diferentes evoluciones a lo largo de la vida republicana y antes de que nos separáramos de Colombia. Entonces, ante esos hechos, en una ocasión participó con nosotros el profesor Álvaro Menéndez Franco, quien le correspondió una fase o una etapa de toda esta transformación institucional. En esta ocasión le hemos cedido la oportunidad al comandante José Hilario Trujillo para que nos hablara de su vivencia y la parte institucional, toda esa transformación luego de la Policía Nacional, la creación de la Guardia Nacional y luego en el 83 con la Ley 20, si no me equivoco, la creación de las nuevas fuerzas de defensa. Pero esto no termina aquí y nosotros ya muchos de los que estamos en este panel vivimos esa transición entre lo que fue la fuerza de defensa hacia la nueva policía. Pero hay un espacio muy importante que se creó como una cefalía, se dieron algunas acciones
que no han estado muy claras y no están registradas históricamente en ninguna parte. Para ello tenemos dos actores que van a continuar posteriormente desarrollando ese tema, que va a ser en el momento en que se da la invasión a nuestro país y se organiza la fuerza pública. Y la policía nace como una función de la fuerza pública, la nueva fuerza pública, y se empieza todo esto a administrar con el decreto 138. Pero eso se lo vamos a dejar a dos expositores que le correspondió esa fase del periodo institucional. Y después que ellos hagan ese planteamiento, entonces vamos a pasar también a la creación de la Policía Nacional por ley en el año 1997. Entonces ahí ya tendremos una participación de los primeros uniformados como primeros hombres uniformados de la institución. En este caso eran los subdirectores, porque no podíamos llegar a dirigir nuestra institución. Entonces esos eran los primeros uniformados y jugaron un rol en el desarrollo, en darle continuidad a esta nueva policía, y posteriormente a ellos entonces se da otra transformación o se da otra transición, que entran los directores uniformados. Se modifica la ley y se dice pueden dirigirla los propios uniformados, sus propios estamentos. Entonces hemos ido llevando, y esto lleva esta seguidilla de conferencias hasta que lleguemos al día de hoy, actualmente. No termina aquí. Entonces, esto es importante, de que los que están y les interese el tema, quieran conocer la vida institucional, porque lamentablemente de la vida de los uniformados en este país no se escribe, no se habla, y contamos gente que está tomando nota. Estas conferencias están siendo grabadas, las conferencias van a ser compartidas para que aquellos estudiosos de la historia y sobre todo la vida de la historia institucional, que están recopilando información y que tienen y puedan seguir aportando, y que ojalá en algún día esto pueda ser como en otros países que tienen ejércitos, cuerpos de policía, y en donde uno dice quiero conocer la historia de tu cuerpo policial o de tu ejército, y uno busca un libro o varios tomos y empieza a estudiar esa historia. Bueno, de esto se trata. Estamos comenzando por esa vía, así que yo los exhorto a que aprovechen. Dentro de unos días vamos a anunciar esa transición y qué pasó a partir de cuando cayeron las primeras bombas en Panamá, cuando vemos que se pierde ese mando, la cadena de mando, se pierden las comunicaciones, pero entonces salen como quién fue el primer director de la policía, y a todos nos va a sorprender cuando nosotros sepamos quién ocupó ese cargo del primer director de la policía, porque no figura en ningún lugar, ni siquiera en ninguna foto. Vamos a la Policía Nacional y esa persona no aparece allí, no aparece su foto, no aparece en el registro, pero estamos dando y estamos tratando de crear mística, estamos tratando de crear doctrina. Entonces, el CONAPOL ya ha tratado de recoger esa parte de la vida institucional, y a las nuevas generaciones y a los que siguen, poder irle aportando y que sepan de dónde venimos y cómo se ha ido dando esto, porque esto no ha nacido porque cayó una gota de agua sobre una semilla y nació por generación espontánea. No, aquí hay una transformación, y que esa transformación ha sido muy valiosa y ha jugado un papel muy importante en el devenir histórico de la República de Panamá. Así que, Julio, gracias por el tema, de verdad muy atinado, porque nos permite a nosotros como CONAPOL decirle a los participantes en esta actividad en el día de hoy de que esta no es la última conferencia, esta es una fase, es una etapa. Aprovechemos la oportunidad que tenemos un expositor, una persona como el mayor José Hilario Trujillo, que si bien es cierto, en algún momento es probable que no sintamos que nos aporte ciertos valores institucionales, pero tiene una información que a veces va a ser más difícil recogerla. Pero hablamos con el hombre que en un momento fue considerado el hombre fuerte de Panamá, por alguna razón, nos guste o no, pero fue considerado así, y así se le tildó, y jugó un rol dentro de la vida institucional de este país. Lo jugó como jefe del G2 de Estado Mayor, la jugó como comandante de la Fuerza de Defensa. Que lo hizo bien, lo hizo mal, la historia lo va a juzgar, y que cada uno de ustedes saque sus conclusiones. En este momento es
aporte investigativo, vivencias institucionales, y todos estamos aquí para aprender, todos estamos aquí para seguir nutriéndonos de estas experiencias. Aquí dentro de los que estamos viendo en el panel, van a haber algunos que les vamos a pedir que en su momento dado también nos compartan su experiencia y su vida institucional, que nos las compartan, y también podrán cometer en un momento dado, se le escapará algún detalle, porque cuando uno es jugador, uno no ve todo el panorama, uno no ve todo el campo de juego. Entonces tenemos que entrar y entender todo lo que ocurrió, porque van a ver diferentes verdades. Gracias, Julio, nuevamente, y te cedo la palabra, Víctor, para que sigamos con las preguntas. Gracias, comandante. Antes de pasarle la palabra a don Edric Muñoz, que está esperando turno para hacer una pregunta, comandante Trujillo, ¿gustaría hacer algún comentario? No, tiene razón, Irving, la historia, no digo, los que viven un hecho histórico, cada uno tiene su verdad. Cada uno tiene su verdad. Yo la veo de este ángulo, otra vez de este ángulo, otra vez de este ángulo. Nadie es poseedor de la verdad absoluta. Nadie. Solamente Dios, lo que creemos en él. Todo el mundo tiene su por qué pasó, qué hizo. Entonces nosotros no somos jueces para censurar a nadie, ¿no? Yo lo que hago es objetivo, trato de ser objetivo, aunque siempre no hay el 100% de objetividad, porque este es tu criterio. Por eso yo le digo, es mi criterio. Tiene que decir qué es lo que está pasando. Y yo no he dejado yo tengo 31 años ya, pero yo no he dejado de, como te digo, de mantenerme al tanto de todo lo que pasa en mi país, geopolíticamente, geoestratégicamente y geoeconómicamente. Por eso estoy escribiendo. Yo acabo de terminar un libro que está en revisión que se llama Crónicas de Panamá, su canal, acuerdos, convenios y tratados. Ahí están todos los convenios del Mayarino Villa de 1846 al Tratado de Neutralidad. Porque este es parte de la docencia de nosotros, la reserva moral de la patria que somos nosotros los uniformados, ya sea en función policial, naval, de aviación o militar, en tiempo y espacio. Es así, es la historia nuestra. No podemos ocultarla. Aunque a muchos no les guste. Pero es Gracias, historia. comandante. Gracias. Don Edric, ¿tiene usted la palabra? Una buena noche, comandante Trujillo, a todos los que están allí. Yo no soy militar, no soy policía, sin embargo, sí viví una vida con mi papá, mi hermano, las transiciones. Hablamos de la evolución, que es más bien una adaptación, una transición al medio tiempo y hábitat que nos rodea. Sin embargo, yo percibí tanto de la Fuerza de Defensa con mi papá y con mi hermano. Yo recuerdo Todo por la Patria, Acción Cívica, recuerdo Sanidad Militar. Esa transición ahora, yo no sé si nosotros hemos ganado, hablo de nosotros, yo soy parte de ese cuerpo policíaco, aún no siendo un policía o un militar, pero sin embargo escuché mientras estudiaba en los Estados Unidos que se estaba dando el tema ya de invasión y todo lo demás. Escuchaba muy buenas opiniones de la administración militar, de la administración que se daba en nuestro país. Sin embargo, yo no sé el alcance que tiene ahora la policía versus lo que hubo anteriormente, cuando todos los domingos veíamos Todo por la Patria. Había una información para que no hubiera una percepción, sino había más bien una información de parte de la Fuerza de Defensa hacia todo ese público. Todo el mundo tenía que encender ese canal el domingo y mirar, espiar qué estaba haciendo la Fuerza de Defensa. Había una interacción más entre la Fuerza de Defensa con el mismo pueblo, llegar a lugares donde actualmente no llega la policía tal cual lo hacía la Fuerza de Defensa. Entonces, en ese sentido, yo no sé, pues yo tenía un carnet también donde yo me atendía como si fuese el Seguro Social en sanidad militar. Incluso los mismos militares, los familiares de los militares y el pueblo tenía acceso a muchos beneficios a través de la Fuerza de Defensa, que hoy día no se tiene. Hoy día se ha perdido eso. Incluso creo que la disciplina dentro
dentro de la misma policía, porque me ha tocado ver donde un sargento le falta el respeto a un teniente, a un capitán, a un mayor, a un comisionado, donde eso, creo que eso se ha perdido, y creo que los que estamos afuera como civiles percibimos eso, lo estamos mirando y eso se ha perdido. Yo no sé qué opina usted, cuál es su punto de vista de acuerdo a una evolución, si la evolución fue positiva o si la evolución ha sido para retraso, porque lo que tenía la fuerza de defensa como tal tenía una fuerza, tenía otro punto de vista, independientemente de lo que quieran decir del general Noriega, porque a través de mi papá también conozco muchas historias de lo que fue el general Noriega y no es lo que se dice y mucha especulación, pero viendo lo que estaba y lo que yo viví con mi papá como militar que fue, pues puedo decir que había mucha mejor administración de lo que hoy existen, y mucho del pueblo ahora, pues yo pudiese decir que casi el 80% o el 90% apuntaría a que quisieran volver a esa misma época donde vivimos con los militares, que no es lo que está sucediendo ahora. No sé cuál sería su punto de vista y no sé hacia dónde apuntamos con la nueva policía que tenemos hoy en día. Y los profesionales, que quiero hablar, porque sí decir los profesionales que se adoptaron, arquitectos, ingenieros, que se había para hacer puentes, que si construíamos, que se hacían muchas obras que ni siquiera el MOB hace hoy en día, y de eso se encargaba la Fuerza de Defensa. Tenía un pie fuerte sobre las actuaciones civiles que debería tener el mismo gobierno o estado como tal, que no lo hacía, pero sí lo hacía la administración militar. Gracias, mayor. Bueno, te explico. ¿Por qué hacíamos eso nosotros? Esta Constitución del 72, en su artículo 2 dice: el poder público emana del pueblo, lo ejerce el gobierno mediante la distribución de funciones que cumplen los órganos ejecutivos, legislativos y judicial, los cuales actúan en armónica colaboración entre sí y con la fuerza pública. Ese es el asidero constitucional por la cual nosotros participábamos en el devenir gubernamental. Artículo 2. Artículo 277. Transitorio. Por eso cuando el general Torrijos se va, los coroneles no entendieron. No entendieron. Todos querían ser comandantes. Bueno, el 277 establece lo siguiente: disposiciones transitorias. Se reconoce como líder máximo de la revolución panameña el general de Viral Omar Torrijos Herrera, comandante jefe de la Guardia Nacional. En consecuencia, y para asegurar el cumplimiento de los objetivos del proceso revolucionario, se le otorga por término de 6 años el ejercicio de las siguientes atribuciones: coordinar toda la labor de la administración pública. Oiga, nombrar y separar libremente a los ministros de Estado. ¿Está escuchando? Por eso lo hizo. Y a los miembros de la Comisión Legislativa, a los legisladores. Nombrar y controlar al Contralor General y al Subdirector General de la República, a los directores generales de las entidades autónomas y semiautónomas y al magistrado del Tribunal Electoral que le corresponde nombrar al Ejecutivo. Según lo dispone esta Constitución y la ley, nombrar a los jefes de oficiales de la fuerza pública de conformidad a esta Constitución y la ley y el escalafón militar. Nombrar en la aprobación del Consejo de Gabinete a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, al Procurador de la Nación, al Procurador de la Administración Pública y a sus respectivos suplentes. Acordar la celebración de contratos y negociaciones de préstamos y dirigir las relaciones exteriores. El general Torrijos tendrá además facultades para asistir con voz y voto a las reuniones del Consejo de Gabinete y del Consejo Nacional de Legislación y participar con derecho a voz en los debates de la Asamblea Nacional, de representantes o corregimientos y de los consejos provinciales y coordinación de la Junta Comunal. Esto fue por 6 años. La gente no conoce la historia. Como dijo George Santayana, un gringo, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. No conocen. Entonces tú oyes a la gente hablando, los políticos principalmente, bueno, nosotros teníamos el respaldo de la Constitución. Para eso se hizo. Después que pasó todo esto, el general Torrijos murió. Cuando él le decía, yo me repliego, no entendían. Principalmente los políticos que estábamos disfrutando del poder político. No entendían. Yo me voy porque la Constitución me dio por 6 años. Yo no puedo pasar de 6 años. Y no, que tenemos comandante más rato. No. Nosotros en la Fuerza Aérea volamos
casi 3 años y medio, 4 años, como copiloto del general Torrijos. Y veíamos cualquier cantidad de locura. ¿Me explico? Porque el general Torrijos nos hizo una casa. Esta es la casa de él en Ribato, y a los pilotos nos hizo una casa aquí atrás. Así que nosotros escuchábamos todo, pelados jóvenes, 23, 24, 25 años. Los 2 pisos, escuchábamos todo lo que hablaban cuando estaban, había una terraza donde se reunían ahí, y nosotros escuchábamos lo que estaban hablando. Siempre terminaba en brindis, pues. Y estábamos escuchando lo que estaba pasando. Por eso hablamos con conocimiento de causa. No todo el mundo tuvo esta suerte. Los pilotos lo tuvimos. Los pilotos de la Fuerza Aérea Panamá. Pues estábamos allí. Él, no sé, él creó la Fuerza Aérea el 17 de enero de 1969, porque era la forma más viable y rápida de poder visitar y hacer el trabajo que él quería hacer en el tiempo que le dio la Constitución, los 6 años. La gente no entiende esto. Los políticos no entienden esto. Él fue un hombre cumplidor. Cumplió. Y cuando él comenzó a gestionar en América, nosotros participamos en la guerrilla de Salvador, la guerrilla de Nicaragua, 3 militares. Rodolfo Ulises Catrellón, Alberto Soto Cajar y yo como piloto aviador militar, llevando armas, llevando medicamentos, porque Torrijos era un líder regional. Tuvimos suerte. ¿Bien? Salvador, los sandinistas y el M-19 de Colombia. No, 22 meses trabajamos en eso, ordenado por Torrijos. Eso no lo sabe la gente. Digo, ahora ya es historia, lo podemos hablar. Historia, éramos 3 oficiales de la Fuerza Aérea. Nos compraron un avión que le llamaban la cajeta, un Skyvan, Turbelli. Skyvan. Entonces, era como un bus esos buses que ahora tienen, esos buses cuadrados. Y ahí cabía de todo. Y entonces cuando yo era jefe de los paracaidistas de Santo Libre, además de ser piloto, pero entonces yo lo utilizaba para tirar los paracaidistas, me explico, de la fuerza de defensa. Y primero de la Guardia, después de la Fuerza de Defensa. Tuvimos bastante participación, pero nuestro negocio no era estar hablando tonterías. Nosotros ahora de historia podemos hablar. Comandante, en ese contexto, en el contexto justamente de lo que usted ha mencionado, tenemos la participación de don Carlos Ungo, quien dice que muchos en nuestro país desconocen el rol protagónico que tuvo Torrijos y Panamá en las negociaciones de los acuerdos de paz en Centroamérica, en Nicaragua, El Salvador, así como la influencia que tuvieron en procesos como Esquipulas, las negociaciones en América Latina, donde predominaban los regímenes militares, él expresa o señala que es represivos, y que pregunta que qué considera usted fue el eje motor en ese contexto. ¿Qué rol jugó la Guardia Nacional, las fuerzas de defensa, frente a ese momento histórico que jugó no solamente la figura de Torrijos, sino nuestro país en esos procesos de paz? Mira, comenzó contadora 1 y contadora 2. Toda mi general Torrijos vivo. Y comenzó a gestionarse el acuerdo de paz en Centroamérica. ¿Me explico? Y se crea contadora 1 y contadora 2. Le voy a contar una anécdota. Un día me dice mi compadre Noriega, vamos para Costa Rica. Yo era jefe de Veragua. Y eso antes de esto, después. Yo los pasaportes no vamos. Aterrizamos en la finca general de la orden de general en Costa Rica, que es la cuna de la CIA en Costa Rica. Una casa grande, un cafetal, aterrizamos. Ahora todos estábamos ahí, nos vamos a bañar a la piscina mientras llegan. Nos vamos a bañar a la piscina. Y llegó un señor gordo y uno flaco con una camisilla toda arrugada. Y me dice, espérame aquí que voy a hablar conmigo. Yo me quedé en la piscina. Cuando sale, va con un maletín, la historia. Fue un periodista tico hablando de estupideces. Entonces, cuando te van, él entra a la piscina y me dice, ¿sabes quién va ahí? El presidente de Costa Rica, Odio. Un gordito de apellido Odio. Y el otro es Oscar Arias, este es el futuro presidente de Costa Rica. Escucha,
Acabo de dar un expendio ordenado por alguien, pero no me quiso decir que la CIA, ¿no? Yo acabo de dar un apoyo de $1 millón para la campaña. Era la CIA. Y así se hizo con el de Carlos Saúl Menem, de Argentina. Ulises Castrillón era agregado militar de Panamá en Argentina. Ese fue que le llevó la plata para la campaña para los Saúl Menem fuera presidente de Argentina. O sea, Noriega jugaba un rol importantísimo en Panamá, desde Torrijos. Cuando muere Torrijos, queda Oscar Arias y hace el Santa Fe 1, Santa Fe 2 y logra la pacificación en Centroamérica. Sentado sobre el trabajo de Contadora 1 y Contadora 2, que fue el que logró Torrijos. ¿Está viendo la historia cómo es? ¿Qué historia? Tienen que saber la gente. Estamos escribiendo la historia que nosotros vivimos, porque la gente tiene otro cuento. Los políticos de Panamá tergiversaron la realidad nuestra. ¿Me explico? Y lo que nosotros vimos, pues, siendo jóvenes, menos 20 y tantos años, que en Fibato, cuando volamos con él, pues, cosas que iban allá a llorarle, el poder económico, etcétera, etcétera. Pero es otro cuento. Eso fue lo que pasó. Hubo correcto. Trabajamos en eso. Él escogía a la gente de General Torrijos. Un día llega el general Noriega, era teniente coronel de dos, y dice tú y tú. La presencia de general nos llevó a Ribato. Y nosotros, ahí fue donde nos dijo Torrijos. Acaban de traer la osamenta de un panameño de la guerrilla de Nicaragua. Y recuerdo el nombre. Pomare, de un muchacho joven. Le mandaron la osamenta a la mamá en una caja esa de huevo de 36 docenas. Y se la mandaron a Panamá. Y Torrijos nos llama y me dice, Alicia Caterina y a mí, bueno, muchachos, deben avión que está ahí arriba, ustedes van a hacer una misión imposible. Nosotros tenemos 23, 24 años. Correcto, mi general, de Zapón. Sí, señor. Bueno, ustedes van a hacer un trabajo. Si ustedes mueren allá, ustedes vienen como Pomare. ¿Ya? En la cajeta de huevo, ¿no? ¿Están dispuestos? Correcto, señor. Dice Catrón y yo después incorporamos a Alberto Soto Cajal. Ese fue el trabajo de Torrijos dentro de Centroamérica. Para neutralizar la influencia de Fidel Castro Ruz, que estaba financiando los movimientos armados en todo el continente. Para irse a la izquierda, como está sucediendo ahora. Con Torrijos era ni con la izquierda ni con la derecha, con tu país. Ese fue lo grande del general Torrijos. Bueno, y muchas otras cosas. ¿Qué otra pregunta tiene? De Hugo, él sabe eso. Es verdad, lo que Torrijos tuvo un papel y un rol importantísimo en la pacificación de Centroamérica, que la facturó Oscar Arias. ¿Explico? Pero lo hizo Torrijos. Aquí había una casa ahí en el Cangrejo. Y ahí estaba varios oficiales, estuvo Camargo, estuvo el difunto Daniel Delgado Diamante, con el grupo de izquierda que asesoraba al general. ¿Me explico? Y ellos tenían un lugar ahí donde venían todos los grupos de izquierda a hablar con el general Torrijos. Estaba tratando de controlar pacíficamente la transformación que se iba dando, ni con la izquierda ni con la derecha, para evitar que el comunismo internacional llegara a América, como está sucediendo ahora, porque las sociedades políticas en América han fracasado. Eso Hugo tiene razón, sí, es verdad. E hizo ese trabajo, lo hizo Omar Torrijos. Y utilizó a varios oficiales, no a todo el mundo. Tuvimos la suerte. Tuvimos suerte. No sé si era porque, no sé si una vez llevaba uno, no sé. Dice porque dice, nosotros aterrizamos en cualquier lado, en Potrero, en Nicaragua, en cualquier lado aterrizamos, con la cajeta esa. La llevaba al armamento. En Colombia también. Entonces, había un panameño, César Rodríguez, no es buena recordación, que hacía el trabajo, pero yo le pagaba. A nosotros nos daban $5 a tomar sopa en Guanacaste, Costa Rica. Ese era el trabajo de nosotros. A ellos le pagaban mucho dinero. Bueno, pero era Omar. Pues. Y yo no siento que nadie hable mal de Omar. Nadie. Comandante Torrijos. Bueno, adelante. Quería que usted nos diera sus impresiones sobre el papel que jugó no solamente a nivel táctico, sino estratégico
en la geopolítica, en las relaciones internacionales, la proyección que tuvo que Panamá contara con una fuerza aérea, pero no una fuerza aérea llena de aviones de combate, sino una fuerza aérea caracterizada por su capacidad de transporte, de logística, de operaciones de enlace, de reconocimiento, de aproximación. ¿Qué opinión a usted le merece esta situación? Bueno, cuando el general Torrijos creó la Fuerza Aérea para agilizar su proceso, él comenzó con el Movimiento Nuevo Panamá y creó la Fuerza Aérea el 17 de enero de 1969, habían dos avionetitas 185. Estaba el coronel Alexander, Fundora, el coronel Purcell, los hermanos Purcell, Villalaz, Augusto Villalaz. Esos fueron los que comenzaron la Fuerza Aérea. Eran pilotos, pero como no había Fuerza Aérea, estaban montados en patrulla. Cuando el general Torrijos crea la Fuerza Aérea, los traslada a Tocumen, ¿no? Había una avioneta en Paitilla, me explico, que era de la 001, que volaba un teniente Pellín Pérez, que después se fue a volar, porque no ganaba plata, se fue a volar a Nicaragua, donde su padrino Somoza, a fumigar. Y quedó Alexander en Panamá Viejo, y que era el que volaba la 001. Después Lorenzo, después vino Alberto, que lo mandaron para Chiriquí, la 002. Así comenzó la Fuerza Aérea. El general Torrijos llega y concentra y la crea como una institución de la Guardia Nacional. ¿Para qué? Para agilizar. Ya entonces el entrenamiento de los helicópteros van a Lackland, Estados Unidos, mandan los pilotos los pilotos formados ya, y se le da el rango de subteniente y los mandan a Lackland. Mientras tanto iba formándose en las escuelas de aviación, y los brasileros, en el año 71, había un déficit de pilotos de la Fuerza Aérea Brasilera, y entonces comenzaron a hacer el curso en Río Grande del Norte, solamente de piloto aviador militar. Eran 16 meses nada. Tenía que ser oficial, o sea, para piloto de combate. Y le mandaron unas becas a general Torrijos. Entonces iban oficiales, ya subteniente. Yo fui uno de los Góndola, los Espinosa, uno se regresó, Zamudio, pero fuimos como 8 en distintos años, ¿no? Y vinimos de piloto aviador militar. Tenías que ser oficial para poder ir a estudiar eso allá en Brasil. Y eso fue la visión del general Torrijos de la movilidad, flexibilidad y movilidad, para poder poner su proyecto de Nuevo Panamá en ejecución, porque por tierra era muy lento. Y compró el avión, los helicópteros y los aviones más grandes, los C-47, nos regalaron 5 C-47 los gringos de carga. Ahí nosotros volamos C-47. Algunos fueron a estudiar como a Rosemenaquín a Venezuela, piloto de helicóptero. Él era infante. En Chiriquí lo mandaron a estudiar piloto de helicóptero y quedó incorporado a la Fuerza Aérea. Muchos otros. Y se fue acrecentando. El general Torrijos quería entonces que la Fuerza Aérea le diera flexibilidad y movilidad a su proyecto del Nuevo Panamá, y después entonces al proyecto de la recuperación del canal, pues de la soberanía total. Nos movíamos rápido. Entonces, esto se utilizaba también para apoyo logístico. A los maestros se les llevaba a los distintos lugares inhóspitos, a Darién, a Boca del Toro, cuando comenzaba la escuela, y cuando terminaba la escuela lo íbamos a recoger. O sea, Torrijos cambió el esquema de como lo hizo posteriormente el comandante de Noriega, la Fuerza de Defensa. Nosotros éramos una fuerza, como te digo, aérea de apoyo logístico para el proceso revolucionario. Ahí no había, nosotros veníamos de piloto y lo primero que nos mandaban era una 185, una avionetita. Yo venía de volar y que C-37 bireactores, entonces nos montaron en la 185, pues todos venimos allá. Y comenzamos a volar para Darién, para Boca del Toro, a llevar comida, a llevar enfermos, a buscar enfermos. Esa es la historia de la Fuerza Aérea y del general Torrijos, que quería dinamizar su proceso, porque acuérdate que le dieron 6 años constitucionalmente, y él quería desarrollarlo y evolucionar internamente. Ese, para mí, mi criterio fue lo que él quiso hacer, pues, y nos hizo profesionales de la aviación a unos que veníamos de la infantería, veníamos de policía, y como unos 20, nuestro piloto aviador militar, que fueron a otros países también, fueron a Estados Unidos, y así. Mandaba estudiar helicóptero en Venezuela, estuvimos a Villamil, que era escolta de Torrijos,
Y el muchacho fue y pasó los cursos y vino el comandante de helicóptero de Venezuela. Vimos muchos casos así típicos de gente que se quería superar. Y se lo debemos a General Torrijos. Él creó la institución, pues. La Guardia Nacional, él, que fue secretario general de la comandancia. General Torrijos es el comandante. Es el comandante de la Guardia Nacional. Pero pasó lo que pasó y se aceleraron los hechos. Bueno, no escapa dentro del registro histórico el rol que jugó o que jugaron pues, los países no alineados. En ese sentido, la experiencia de esa lucha que estaba llevando al frente tanto el general Torrijos en su momento, donde recibió ese respaldo, ¿cuáles fueron? ¿Existen algunas figuras que valga la pena resaltar en ese sentido? ¿Tú recuerdas a la represa del Bayano? A la represa del Bayano la hicieron una compañía yugoslava. Trajo a Panamá, acá a Panamá vino Broz Titov de Yugoslavia, el presidente de Yugoslavia que unió la Yugoslavia, que estaba Bosnia y Herzegovina, la unió. Y él le agradó el concepto de Torrijos del desarrollo de su país y de la integración latinoamericana. Y él invitó al general Torrijos a Sri Lanka, a la cuarta reunión de los países no alineados. Y él fue como observador a Sri Lanka. Y llevó a algunos panameños con él, principalmente el grupo de los muchachos de la tendencia, porque eran los únicos organizados en este país. Los bomberos, los sindicatos y la tendencia. Los demás no había organización. Y Torrijos aprovechó eso. Fueron a la reunión esa y Torrijos vende el proyecto de la liberación de Panamá a los no alineados. Y se gana un espacio llevado por Josip Broz Titov, que lo invita. Allá fueron, no recuerdo los nombres porque de los que lo acompañaron, de civiles, ¿no? De civiles políticos que fueron con él. Villalaz, acá murió. Villalaz fue con él. A Villalaz se le mandó a Suecia a ver la estructura socialdemócrata del gobierno para hacerlo aquí en Panamá. O sea, Torrijos hizo tantas cosas que ninguno de los que está ahí, que ahora sabe lo que pasó. Porque esto fue internamente la institución. Institucional. Y nosotros sí sabemos lo que hacía él, porque lo llevábamos en los aviones. ¿Ves? Se movía en helicóptero. Bueno, pasó lo que pasó. Pero yo pienso que esa ida a ¿cómo te digo? A hacer una religión del caso panameño a través de los no alineados fue lo que ayudó bastante a que después él pudiera lograr que se viniera a Panamá a una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, se hizo aquí en Panamá. Y entonces ahí Torrijos evolucionó nuestra separación, nuestra independencia. Pues. Lo que le dije antes, pasamos del colonialismo español a la tutela colombiana, de la tutela colombiana al colonialismo gringo. ¿Y quién es el hombre que nos libera? Omar Torrijos, era un militar. Eso es lo que tenemos que sentir nosotros, orgullo. Ramón Cantera, militar, tratado Ramón Eisenhower. Omar Torrijos no descoloniza. Y eso es lo que no le agrada a los políticos civiles. ¿Quiénes fueron los primeros intentos de separación de Colombia? Tomás Herrera. ¿No se acuerdan la historia? Por eso le pusimos Tomás Herrera. Fueron 3. Y el civil fue el doctor Arosemena, junto a Arosemena, en el 55. Sí, ¿cómo se llamaba la escuela de oficiales? ¿Cómo? Dime el nombre. La escuela de oficiales que teníamos. Benjamín Ruiz. Ruiz. El coronel Benjamín Ruiz. Fue el segundo intento. Fueron los militares en Panamá. Hemos tenido una trayectoria histórica que han tratado de borrar. Por eso se hicieron las fuerzas de defensa. Porque era una institución organizada. Los derechos nacen con la patria y mueren con la patria. Nosotros perdimos una parte de la patria cuando se desarticula la fuerza de defensa.
Así es. Ese es mi criterio personal. Y yo lo digo en la radio, en mi programa. Tengo 23 años en la radio y lo hablo. Yo sí he continuado. Claro, Hasta el día que me muera voy a seguir hablando. así mismo, de hecho es parte esencial las modernas doctrinas del poder, las teorías del poder moderna, hablan acerca de las expresiones del poder y una de ellas es la expresión del poder político, el poder tecnológico, del poder psicosocial y se menciona la del poder militar. Pero en esta última idea que acabo de mencionar y de pronto ya para ir finalizando esta magnífica conferencia, nosotros podemos escuchar el eco en algunas redes de las palabras del general Omar Torrijos frente a la Plaza 5 de Mayo, cuando anunciaba, yo sé que esta pregunta se puede salir un poquito del contexto del tema, pero yo creo que es interesante tocarlo. Él anunciaba que había dejado preparado a un partido político para poder que el pueblo pudiese tener acceso, tuviese un camino abierto a acceder casualmente al poder político y que ese partido político no iba a trabajar como los tradicionales mencionan en su discurso, sino que iba a trabajar con programas, con proyectos, de una manera organizada, con algo de lo que usted ha mencionado que es típico del hombre de uniforme, que es la organización y la determinación. Sin embargo, vemos que a más de 3 décadas de su desaparición física, vemos a un pueblo sin ese recurso. ¿Qué opinión le merece? Bueno, desgraciadamente, cuando se muere en el Alto Río, yo lo digo en la radio, murió el torrijismo. Ya. La reforma de 1983 de la Constitución entierra el torrijismo. ¿Y quién hace la reforma de 1983? Acabó con todo lo que era el poder popular, acabó con todo. La reforma de 1994 le tira tierra al torrijismo. Y la reforma del 2004 le pone aquí yace el torrijismo del partido creado por él. Esa es mi apreciación personal. Ellos lo saben. Pues yo lo digo en la radio. Esto no es nada nuevo. ¿Ya? Aquí yace el torrijismo como una doctrina no populista. ¿Me explico? Democrático, participativo e inclusivo. La única vez que este país ha tenido una verdadera democracia fue en los 11 años del comandante del torrijismo. Después ya vinieron las situaciones que todos sabemos, el deterioro interno de la institución, etcétera, etcétera, lo que ya sé, y pasó lo que pasó. Es parte de la historia y no podemos esconderla. Pero el general Torrijos fue lo grande de él. El general Torrijos cambió la doctrina de la acción cívica creada por los gringos posterior a la guerra para reconstruir los países y él decía, no, vamos a ayudar al pueblo para evitar que se vayan al monte a hacer guerra. Él cambió la doctrina de la acción cívica. Yo fui a una conferencia de Ecuador, cuando estábamos en el G5, y todo, por todos lados, y había unos capitanes del Ecuador, y cuando yo comencé a hablar de la doctrina de Torrijos casi me pegan. Eran guerreristas. Me explico, tenían guerrilla. No, pero es que si se hace la acción cívica ayudando al pueblo, tú le cuartas esa inquietud de querer, debía pelear o morir de hambre o debía pelear por su derecho. Torrijos cambió esa doctrina en América. Es lo grande de Torrijos, nadie le habla. Es el partido que habla de esto. Yo lo hablo en la radio. Sí, esa es la grandeza de nuestro comandante Omar Torrijos. Muchísimas gracias, comandante. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? A continuación, el señor presidente del Colegio Nacional de Profesionales de Policía, don Irving Muñoz Aparicio, hará uso de la palabra. Bueno, comandante Trujillo, a nombre del Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía de la República de Panamá,
de todos quienes han participado en esta velada, en esta noche, en este conversatorio con su persona. Queremos agradecerle su gentileza de compartir su vivencia de una manera tan clara, tan elocuente, por hacerlo de una manera tan sincera, sin tantos rodeos, tan como es usted, por aceptar nuestra invitación, compartir sus experiencias y permitirnos a quienes hemos vivido parte de la vida institucional y otros que son invitados que no han estado dentro de la organización, pero por alguna afinidad o por un mero interés han querido conocer lo que ha sido esa transformación histórica de nuestros cuerpos de policía, lo que fue la Guardia Nacional, lo que fue la Fuerza de Defensa, sus actores principales, hechos históricos que marcaron estos cambios institucionales y que han sido parte del devenir histórico de nuestro país, que no pueden dejarse de lado, porque siempre pues, han estado dentro de la vida activa, social, política y económica. Así que nuevamente muchas gracias y le pido a todos pues más un fuerte aplauso. Venga, estoy viendo a mi coronel Flores. Igualito al papá. Te quiero. Está bien, está bien. Un placer oye verte nuevamente. Gracias. Igual. Gracias. Comandante, prontamente le haremos llegar el certificado, estamos viejitos. Certificado de participación que dice Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía de Panamá, la Junta Directiva del Colegio, en atención a la brillante participación en la conferencia virtual titulada Evolución Histórica de los Cuerpos de Policía en Panamá de la Guardia Nacional a las Fuerzas de Defensa, confiere al mayor piloto aviador retirado don José Hilario Trujillo el presente certificado de reconocimiento como muestra de admiración y respeto, firmado don Irving Muñoz, presidente de CONAPOL a la fecha. Y de esta manera, damas y caballeros, ha concluido esta valiosa conferencia. Sin duda, los temas abordados nos motivarán a seguir estudiando nuestra historia. Agradecemos la participación de los asistentes y en especial a nuestro distinguido conferencista. Esperamos poder reencontrarnos en los próximos eventos que organiza el CONAPOL. A todas y a todos, buenas noches, bendiciones y que viva Panamá.